En Radio Sefarad, la entrevista. Es una alegría tener en Radio Sefarad a José Ramón Onega. Bienvenido. Bien hallada, muchas gracias. Que además de ser el delegado en Madrid de la Xunta de Galicia, es también el director de la Casa Gallega aquí en Madrid. De la Casa de Galicia. De la Casa de Galicia, sí. Perdóneme. Y órgano oficial de la Xunta y, por tanto, pues órgano institucional. No es un centro gallego ni una unidad de otro tipo, sino la representación de la administrativa de la Xunta de Galicia. Uh-huh. Y aparte de estos intereses que nos comenta y de su carrera en el mundo legal, en el mundo del derecho, es usted autor de un libro que en Radio Sefarad nos interesa muchísimo y que para muchos es el libro definitivo sobre la historia de los judíos en Galicia, que se llama Los judíos en el Reino de Galicia. Lo presentó por primera vez, lo editó por primera vez en 1981 y hay una segunda edición del 99. Pero, ¿qué le animó a escribir este libro, esta obra monumental de 728 páginas, José Ramón? Es que es un trabajo amplio. Lo que me llevó a escribirlo fue por entender que la bibliografía gallega adolecía de una importante referencia como es la presencia judía en Galicia. Todos los estados peninsulares, llamémoslo así, o regiones de España, eran pródigos en estudios históricos y referencias históricas sobre la presencia hebrea en España, pero en cambio no así Galicia. Solamente algunas referencias de principios del siglo XIX aludían a veces a la presencia de la raza judía en Galicia. Eso fue lo que me llevó pues a descubrir o a estudiar y después divulgar pues el producto de mis investigaciones y referencias que me parecen importantes porque la bibliografía, como digo, sobre el tema escaseaba o era muy muy débil hasta este momento, ¿no? O sea que le imagino casi haciendo una investigación entre lo detectivesco y lo periodístico en muchos archivos. Así es, más o menos, efectivamente. A mí me correspondió coincidiendo con mi etapa de gobernador civil de la provincia de Zamora, donde también pues la presencia hebrea fue importante y aquello me inspiró pues que continuase esta referencia, no solamente ya por el ejemplo que significaba, sino también por ser Zamora, en parte comunicación con Galicia, puesto que una parte de la provincia de Zamora comunica con la provincia de Orense. Y me consta que en algunas etapas históricas hubo un trasiego, digamos, entre las dos provincias o territorios que acreditan la presencia hebrea en España y en esa parte concreta, ¿no? José Ramón, ¿y de alguna manera podemos decir que Galicia sirvió de refugio a muchas oleadas de judíos que huían de otras regiones de España? Por supuesto, hay momentos históricos, además del comercio, pues obviamente dedicación típica judaica. Luego cuando se inicia con los reyes católicos la expulsión de los judíos de España, algunos o muchos, no conocemos la cantidad, pero sí hubo una corriente de refugiados en territorio gallego, ¿no? Sobre todo hay documentos incluso en la provincia de La Coruña, de la propia ciudad de Coruña, donde se acredita que hay personas o personalidades judías con cierto poder adquisitivo que tramitan viaje y refugio en otros estados de Europa. Por ejemplo, en el norte de Europa, Inglaterra o los países cercanos a este límite geográfico, y por el sur, obviamente, hacia el sur también, aunque el sur estaba más controlado, digamos, ¿no? Por tanto, esto está acreditado. Hay un documento incluso en la provincia de La Coruña que habla de judíos que compraron medios técnicos para viajar y escapar de la persecución, ¿no? En ese momento. ¿Y cómo definiría la huella o la influencia judía en las tierras gallegas? A mí me parece muy poderosa, muy presente, no solamente por el carácter del gallego en sí mismo, que se da como tópico de su forma de ser, sino que hay que pensar, por ejemplo, que hay un hecho histórico importante como es la instauración de la Inquisición, que en Galicia tiene lugar 100 años más tarde que en el resto de los reinos peninsulares.
Eso les honra, ¿eh? Claro, ese hecho acredita, por tanto, que el judío perseguido trataba de ir a tierras gallegas donde no había Inquisición durante este periodo, ¿no? Y después ya sí, lógicamente cuando se implanta y demás, pues ya sí. Pero esto es un hecho, por tanto, que era un camino de referencia, pero no solamente, hay además un argumento decisivo que es el Camino de Santiago. Las peregrinaciones internacionales de todo tipo, la poderosísima vía de cultura y de tránsito que significaba el Camino de Santiago como elemento religioso, ¿no? ¿Quién dirigía el comercio? Los proveedores de todo tipo, materiales para las iglesias, para los conventos del Camino de Santiago, los judíos. Lógicamente los judíos expertos en comercio y dominadores, por tanto, de esta actividad económica, estaban presentes en las rutas jacobeas, que eran varias, no era una sola, sino que eran varias, de sur a norte, de norte a sur, de este a oeste, etcétera. Y el Camino de Santiago estaba perfectamente dominado, eso está acreditado documentalmente a través de la historia, ¿no? Y de los documentos que existen. Por tanto, fue muy poderosa la presencia hebrea en este sentido, porque dominaban el comercio y, lógicamente, pues era su foco de atención profesional y de influencia. Me imagino que también lo cultural tendría mucho que ver, porque en aquellas épocas medievales eran muy pocas las poblaciones que sabían leer y los judíos, por ejemplo, podían hacerlo, ¿no? Y su contacto efectivamente, lo cual significaba cierta envidia de las clases o de los aportes colectivos sociales que no tenían esa proporción. En cambio, el judío sí la tenían, porque al ser comerciante excepcionalmente o con más frecuencia, lógicamente conocían más de la cultura importada de Europa y las relaciones con otros pueblos europeos, ¿no? Y del Oriente también, lógicamente, ¿no? Por tanto, por ejemplo, ¿quién suministraba los cálices, los adminículos religiosos a los conventos que eran frecuentes, etcétera? Pues los judíos, lógicamente, la plata, el oro de los ritos eclesiales y religiosos, etcétera, pues lógicamente empresas judías o entidades judías o individuos judíos. Uh-huh. Y también reserva un apartado importante de su libro a los judeoconversos y al criptojudaísmo, que me imagino que en Galicia también fue tan vibrante como en otras partes de España. Sí, sin duda ninguna, sin duda ninguna. Por la característica del país gallego, pues lógicamente hay que pensar siglos atrás, un país aislado, donde lógicamente pues las invasiones que se conocían al orden militar eran los romanos y poco más, ¿no? Entonces era un país ciertamente aislado, lo cual significaba un refugio evidente para los judíos perseguidos. Y eso indicaba que a su vez los residentes allí tenían unos círculos de comercio que comunicaban la meseta con el país gallego. Y la instalación, como antes he dicho, de la Inquisición casi 100 años más tarde que en el resto de los reinos peninsulares, acreditaba pues ese desplazamiento porque estaban a seguro de la persecución religiosa en gran medida, ¿no? Incluso hay documentos que después del decreto de los reyes católicos de expulsión, pues se acredita que habían financiado viajes al resto de Europa y a otros países incluso del norte de Europa. Habla de documentos. ¿En qué hablaban los judíos gallegos? ¿Hablaban galego? Pues yo no lo sé, uh-huh. Pero creo que sí, porque se integraron perfectamente en la órbita social y comunitaria, se integraron. Entonces, lógicamente, en el seno familiar, los ritos y demás serían en su lengua materna, la que fuese, la hebrea o lo que sea. Pero, desde luego, no se distinguían, según parece, y no he encontrado documentos que desmientan esto, del resto de la población, únicamente por el ejercicio profesional del comercio, que era conocido que, por ejemplo, los bancos de los cambiadores en Compostela, pues eran judíos, y eso sabía todo el mundo, que tenían los bancos de cambio de moneda, etcétera, de todos los países del mundo que venían como peregrinos a Compostela. Los judíos eran los cambiadores, los banqueros de entonces, digamos, ¿no? Y entonces se encargaban de recoger las monedas del resto del mundo, singularmente de Europa, y cambiarlas por las monedas que
cada peregrino que traían, ¿no? Y eso era actividad plenamente judía. ¿Y qué documento le llamó más la atención o cuál supuso el mayor descubrimiento en su investigación a la hora de hacer los judíos en el Reino de Galicia? Pues bueno, sí, seguramente hay varios documentos, ¿no? Hay uno del siglo XI, que es el más importante, en mi opinión, y que destaca ya las primeras noticias sobre la tensión religiosa entre la población, digamos, cristiana y la judía, donde las procesiones de, por ejemplo, en la provincia de Orense, las procesiones religiosas, los judíos se reían de las procesiones religiosas, lo cual sería más tarde, unos siglos más tarde, pues casi ya increíble, puesto que era al revés, lógicamente, ¿no? Y digo lógicamente en el sentido de que primaba la población autóctona que no era judía, frente a la judía que era un estamento menor en número de individuos, habitantes, ¿no? Por tanto, hay unas referencias históricas, documentales, sobre este hecho, donde se acredita que el judío se reía de las manifestaciones de la Virgen, de pero otros santos. A lo mejor eran fuentes cristianas o son fuentes judías. Pregunto. Cristianas más bien, sí. Bien. Cristianas más bien. Sí. Pero alguna referencia judía también a partir de ciertos ejemplos. Por ejemplo, el emperador Carlos I tenía asesores judíos, como los propios reyes católicos antes también, ¿no? Entonces, pues, obviamente el judío estaba inmerso no solamente en la actividad económica, sino asesora y de relaciones internacionales, diplomáticas llamaríamos hoy, digamos, ¿no? Por tanto, se valían de la grey judía para, lógicamente, establecer relaciones con Oriente y relaciones no solamente comerciales, sino culturales también. Perdóname que le he interrumpido y me estaba diciendo esos documentos que habían llamado especialmente su atención. Me hablaba de este primer documento, no sé si hay otros que quiera destacar. Sí, después hay otros que se ven, sobre todo en los archivos a principios del siglo se descubrieron en la provincia de Orense, sobre todo. Orense es la provincia que más juderías tuvo de importancia. Se descubren a menudo contratos, sobre todo, ¿no? Contratos de transacciones comerciales y contratos, ¿no? Donde aparecen los nombres, no el contrato en sí, que es normal y corriente, un contrato de signo comercial, diríamos hoy sometido al derecho de comercio, ¿no? Sino del nombre que contrataba, o sea, de los protagonistas de un contrato determinado de tipo mercantil, donde uno de ellos era judío. Una de las partes, vamos. José Ramón, aparte de hablar de la presencia judía en la economía o en la cultura o en esas relaciones diplomáticas, también en el libro aparecen signos o manifestaciones tangibles, ¿no? de esa presencia, restos arqueológicos, nombres, etnografía. Así es. Con frecuencia y cada día se descubre más. A cada paso hay posibilidad de descubrir nuevos restos arqueológicos, sobre todo en cementerios, etcétera, ¿no? Y bueno, y también a veces las costumbres. La parte de Orense es la más donde se ve claramente, y aquellas poblaciones cercanos a la frontera portuguesa, a la raya de Portugal, es donde se aficaban comunidades judías para dedicarse al comercio, a las transacciones comerciales, y por tanto se ha descubierto bastantes restos judíos en este caso. Monforte de Lemos, por ejemplo, en la provincia de Lugo, pues obviamente es conocida su ascendencia judía en algún caso, ¿no? O Lalín o cualquier otro. Y bueno, esto todavía está, creo que mi libro ha significado algún acicate para que etnólogos y otros especialistas pues hayan abundado y profundizado en estos restos, y hoy ya en los museos hay, creo que, bastantes restos para acreditar la presencia hebrea, ¿no? Estamos hablando de los judíos en el Reino de Galicia y no podemos evitar preguntarle por un gallego, Francisco Franco, y su relación con los judíos y la Segunda Guerra Mundial y su postura frente a lo que estaba sucediendo. Siempre circuló la especie, digamos, de que Franco era de origen judío. Puede haber otros argumentos, pero el más decisivo era el apellido. El propio apellido Franco aparece en los procesos de la Inquisición como penitenciados y condenados por la Inquisición.
y de ahí se derivó un poco la sospecha o el indicio de que Franco podía provenir de linaje judío. Bueno, aparte esto, lógicamente, pues hay la certeza de que la política franquista favoreció en alguna medida, no enormemente, porque ya se sabe que su régimen era rechazado en toda Europa y después de la Guerra Mundial, etcétera, pero sí acredita que de alguna forma Franco hizo una política internacional favorecedora de la presencia judía. Concretamente en los países del este, dominados a la sazón por el régimen comunista, los embajadores españoles potenciaron, hay varios ejemplos ahora que hablando de memoria no sabría citar con precisión, pero que aplicaron, valiéndose del estatus diplomático, aplicaron una política de favorecer frente a la persecución contra los judíos y a los asesinatos en la Segunda Guerra Mundial, aplicaron una política de protección a los judíos. Sí, pero... diplomáticos españoles. Sí, pero creo que muchas veces, y podemos decir que casi la mayoría, desobediendo las órdenes de los ministerios y actuando motu propio. Pero le preguntaba, porque en el libro también, bueno, pues se habla del exterminio nazi y de la política antisemita franquista que se practicó en aquellos años, ¿no? Sí. Bueno, efectivamente hay como una especie de contradicción entre lo que era la línea oficial, porque obviamente pues Franco pues era socio entre comillas de Hitler, ¿no? Hitler era antijudío totalmente y bueno, desgraciadamente ahí está el genocidio, ¿no? Pero aparte de eso, pues había como una especie de entente, no digo cordial, sino de subterránea, de que podía haber alguna ayuda por parte del Estado franquista o de algunos dentro del Estado franquista, porque no era una línea oficial, obviamente, ¿no? Que de favorecer un poco la persecución de los perseguidos judíos, ¿no? Esto yo creo que es un hecho, y hay diplomáticos en los estados que hoy son del este de Europa donde eso se aprecia concretamente, ¿no? Entonces, digamos que es una especie de contradicción. De una parte, la línea oficial del régimen, que no era de apoyo oficialmente, pero de otra, sottovoce, de forma oculta, que protegía a los perseguidos por el régimen nazi. ¿Cuál es su parte preferida del libro? ¿Qué le emocionó más encontrar o escribir o dar a conocer? Bueno, probablemente la imagen de que descubrir ciertamente noticias que conmueven a uno al ver, por ejemplo, que en la etapa del Imperio Español, pues lo más dramático era la persecución judía, los holocaustos que significó esta cosa social de perseguir a la hebrea, pero sobre todo los aspectos al descubrirse el Imperio Español de América, el refugio o la huida o la marcha hacia América, donde algunos judíos o grupos de judíos fundaron imperios económicos y se establecieron como importantes y eficaces activos de la política económica de los nuevos países de América que se separaban. Yo creo que esto es un hecho sin estudiar todavía en su profundidad, pero hay unas referencias bibliográficas que así lo acreditan, ¿no? Es muy gallego aquello de emigrar, ¿no? Sí, efectivamente. En esto, bueno, yo intenté en uno de los capítulos del libro ver un poco las semejanzas de los tópicos que se dicen del pueblo de los gallegos con respecto a otros pueblos de la península ibérica, ¿no? Y ver en qué medida, pues, quizás sea un atrevimiento por mi parte, pero he notado algunas semejanzas de lo que se estima como tópico judío a lo que es la personalidad del gallego, ¿no? Con lo cual no pretendo situar ninguna afirmación científica, porque creo que estamos en una etapa de la investigación que promete ser positiva en el futuro. A mí lo que me está en mi libro, por ejemplo, es que lo han copiado cientos de veces sin citarme para nada, porque antes de mi libro lo digo sin ninguna
afán de criticar a nadie ni de reprochar nada, sino que verdaderamente pues antes de mi libro había muy pocos estudios, ¿no? Y los que había eran del siglo XIX. Y bueno, yo pues el mérito del libro quizás está en retomar esa cosa olvidada, y ahora pues hay mucha gente que ya camina hacia la investigación y para sentar bases y descubrir incluso restos y etcétera, ¿no? Con lo cual me parece que ese es el mérito principal de mi libro. Pues nos alegramos muchísimo de haber recuperado y hablar por fin en Radio Sefarad de los judíos en el Reino de Galicia, de José Ramón Onega. Muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias a ti, Raquel.